Muy buenos días, tengan todas y todos a la unidad 3, módulo 1. Ya recordamos la grabación. Más. En lo que él se incorpora con nosotros, la profesora Lidia Malagón nos estará presentando parte de la presentación del día de hoy. Entonces, sin más, y por respeto al tiempo, cedo la palabra a la profesora Lidia. ¿Qué tal? Muy buenos días a quienes se conectan. Les pedimos de nueva cuenta favor de apagar sus micrófonos, de acostumbrarse en cuanto ingresen, por favor. Y el doctor Azuela ya nos acompaña. Le doy la bienvenida. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Y disculpa. No se preocupe. Adelante, por favor, con la presentación. Bueno. Entonces, vamos. ¿La ven ahora? Sí. Bueno, pues buenos días a todo el grupo. Hoy vamos a hacer un recuento de lo que llamamos temas concurrentes con los asentamientos humanos. Parte de la complejidad del horizonte normativo que enfrenta la gestión municipal deriva del hecho de que ha habido esta acumulación normativa de la que ya hemos hablado. Además de una ley de asentamientos humanos, de un conjunto de leyes estatales e instrumentos derivados de esa ley, ha habido movimientos legislativos en muchos otros temas que añaden elementos a la regulación que no son parte del régimen de los asentamientos humanos, pero que inciden en la gestión de los mismos. Entonces, a mí me gusta hablar de 4 ismos. Si los asentamientos humanos institucionalizó el urbanismo, a lo largo de la historia se fueron acumulando otros 3 ismos: el municipalismo, el ambientalismo, el agrarismo. Y a lo mejor el patrimonialismo y el tema de la resistencia civil. Es decir, son corrientes que tienen una expresión legislativa, que tienen una legitimidad propia y que vienen a complicar el panorama de la gestión de los asentamientos humanos. Pero yo creo que si hacemos un recuento cuidadoso y paciente de este universo, podemos encontrar una lógica de conjunto y podemos hacernos cargo de las preguntas básicas que surgen a partir de estas intersecciones entre diferentes corrientes. Entonces vamos a hablar de las atribuciones municipales, de cómo irrumpieron en el horizonte de la regulación de los asentamientos humanos, de los instrumentos de política ambiental y cómo inciden también en la gestión del territorio, del régimen agrario, que es algo que tenemos que entender muy bien en su significado, sus implicaciones y su intersección con los asentamientos humanos. El tema del patrimonio, perdón, perdí la presentación. Algo hice mal, voy a tener que, por andar picando lo que no debo. Vamos a ver. Igual le recuerdo, doctor, de por favor subir el cuadro al ángulo superior derecho. Era lo que estaba tratando de hacer y al hacer eso perdí de vista la presentación. La voy a volver a... Ahí está. Y ese cuadro, cuando trato de subirlo, a ver. Muy bien. Ahora sí, espero que estemos mejor en la visualización.
¿Ok? Sí, correcto. Gracias. Entonces, vamos a hablar del municipalismo. Creo que es importante tener una imagen histórica de todo esto, porque así se entiende con esta metáfora de las capas geológicas. 1976 es el primer régimen nacional de planeación. Antes había leyes de planificación en los estados y ningún sentido de coordinación nacional. Y en 1976 aparece este régimen de los asentamientos humanos que tienen la pretensión de crear un orden nacional para sostener todo el sistema de regulación. En ese orden nacional se dejaba a las leyes de los estados los problemas de distribución de competencias entre estados y municipios. Esa era la tradición de la Constitución del 17. Y en 1983 el municipalismo se expresa en la reforma constitucional que promueve el presidente Miguel de la Madrid al artículo 115 constitucional. Y entonces es un elemento adicional que modifica o más bien precisa de manera muy radical el régimen de los asentamientos humanos. Porque la tradición municipalista de la Constitución de 1917 era dejar a los estados, que es en donde está, digamos, la soberanía originaria de nuestro régimen, que regularan el régimen municipal. Si ustedes ven el 115 antes de la reforma de 83, el tema del 115 era el régimen interior de los estados. Daba algunas reglas generales, pero no se metía la Constitución en el régimen municipal, sino que daba libertad a los estados para decidir cuál era el alcance de las atribuciones municipales. Lo que hace la reforma del 83 es seguir las corrientes internacionales de descentralización. La descentralización se vuelve un valor en sí mismo, es parte de las ideologías que se imponen para la reestructuración del Estado. Hay un malestar con la concentración de poder en los estados nacionales. Este es un fenómeno mundial. La descentralización aparece como una forma de democratización. Y la forma específica que toma en México esta corriente internacional es un municipalismo en donde se rompe con la tradición de dejar en libertad a los estados para decidir sus asuntos internos y se impone una fórmula municipal que fortalece el poder municipal, pero es una descentralización en donde el centro queda igual, el centro no pierde nada. Los que pierden son los gobiernos de los estados. Por eso se dio resistencia de algunos gobiernos estatales, de muchos gobiernos estatales, para reconocer las atribuciones municipales. En esos años, el presidente de la Madrid hacía sus giras, iba a los estados y los gobernadores le mostraban las nuevas leyes orgánicas municipales, las reformas a la Constitución, que avanzaba mucho la descentralización, pero había dos detallitos en los que nadie se fijaba. Las licencias de fraccionamientos, la regulación de los usos del suelo, la aprobación de los planes de desarrollo urbano, seguían en manos de los gobiernos de los estados. Por ahí de 1987 hicimos un estudio para la SEDUE, la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y el resultado fue que 2/3 partes de los estados no habían pasado a los municipios las atribuciones básicas del desarrollo urbano, que son aprobar los planes, otorgar las licencias de los desarrollos urbanos y controlar los usos del suelo. Todavía 15 años después, en un estudio que se repitió, el mismo estudio por ahí de 2003, todavía la tercera parte de los estados, los gobernadores no habían cedido esas atribuciones a los municipios. Y digo los gobernadores porque, aunque formalmente la atribución es de las legislaturas de los estados,
es la fuerza política que concentra estas atribuciones, es la personalidad de quien ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo en los estados. Todavía hay resabios en muchos estados de una intervención excesiva del gobierno del estado, y esto da lugar a controversias constitucionales que nos ayudan mucho a entender la dinámica de esta relación. ¿Qué hizo el movimiento municipalista en 1983? Básicamente 4 tipos de atribuciones que tienen que ver con la aprobación de planes, el control del desarrollo urbano, los servicios públicos y la libertad hacendaria. Una cosa muy importante para entender las atribuciones municipales es reconocer que, a pesar de que hay una intención clara y un texto claro de la reforma del 115, que después tuvo adiciones importantes en el 99 y en otros momentos, pero creo que la reforma importante fue en el 83, es que el municipio tiene atribuciones muy importantes, pero que no puede ejercerlas de manera excluyente en relación con los demás órdenes de gobierno. Porque hay que recordar que lo que tenemos en materia de asentamientos humanos es lo que se llama un régimen concurrente. Recuerden que el artículo 73, que establece las facultades del Congreso y que es el que fundamenta la expedición de la ley general en la materia, habla de un sistema de facultades concurrentes. Ahí tienen transcrita una vez más esa fracción en el hexágono, pero sobre todo el artículo 115, al otorgar las atribuciones al municipio, dice que las ejercerán en los términos de las leyes federales y estatales relativas. Yo le pedí que cierre Quien recién ingresó, a favor de cerrar micro, gracias. Entonces, tenemos que las atribuciones municipales no son absolutas. Se van a ejercer en términos de la manera como las configuren las leyes federales y las estatales. Y entonces tenemos un reto, que es que las leyes federales, que en este caso es la Ley General de Asentamientos Humanos, aunque puede haber otras, tiene que ser congruente con las leyes estatales. O sea, cada que el legislador de cada estado regula las atribuciones municipales, tiene que cuidar cierta congruencia con la ley general, pero al mismo tiempo tiene que precisar las atribuciones estatales. Y esta es una tarea muy difícil, porque el riesgo de entrar en contradicción, el riesgo de otorgar excesiva autonomía o de reducir esa autonomía es siempre muy grande. Y siempre vamos a tener algunas preguntas de si ciertas intervenciones de los gobiernos del Estado son legítimas en términos de la reforma municipal. En las sesiones posteriores vamos a ver casos concretos, como el de la controversia por el Parque Nacional de Tulum, que son muy ilustrativos de la manera como se han manejado estos conflictos. Solo déjenme decirles que la Suprema Corte, cuando ha enfrentado estos conflictos, en general ha visto con mucha simpatía las atribuciones municipales. Hay como un celo de la Suprema Corte de defender la autoridad municipal de las posibles arbitrariedades de la federación o de los estados. Y ha sido bastante firme en cuanto a defender las atribuciones de los municipios. Esto no quiere decir que los municipios ganen todas las controversias que promueven. Les voy a dar un ejemplo. En la zona metropolitana de Guadalajara, el municipio de Zapopan
en algún momento de su historia política, hace unos 20 años, se negó a entrar al esquema de coordinación metropolitana y se puso a expedir sus zonificaciones, sus planes de acuerdo con sus propios criterios, dejando fuera, un poco jugando fuera del proceso de coordinación metropolitana que estaba dando en Guadalajara, que es muy interesante, muy rico. Y cuando acude a la Suprema Corte buscando protección del proceso de coordinación metropolitana, la Suprema Corte ahí sí le dijo al municipio, no, es que en el caso de una zona metropolitana, la Constitución es clarísima en el sentido de que el municipio tiene que actuar conjunta y coordinadamente con los otros municipios de la zona metropolitana. La Corte, en ese caso, entendió muy bien que las atribuciones del municipio no son las mismas cuando se trata de un municipio con sus procesos de urbanización que están fuera de zonas metropolitanas, al caso de los municipios que están integrados en una zona metropolitana y que no se pueden gobernar solos, que tienen que entrar en un proceso de coordinación y que la Constitución es muy clara también en ese sentido. Entonces, lo que quiero transmitirles es que siempre hay preguntas y vamos en otras sesiones a precisar casos muy concretos sobre el alcance, hasta dónde puede un gobierno del Estado, el gobierno federal, interferir en asuntos que en principio parecen exclusivos del municipio. Y cuáles son los criterios para que el municipio se coordine con otros órdenes de gobierno. Entonces, ese es el primer bloque de cuestiones que acompañan al régimen de los asentamientos humanos, porque el razonamiento que tiene que seguir el juez en el caso de un conflicto tiene que ver con una filosofía política del municipio, no tiene que ver con los asentamientos humanos. Tiene una consecuencia sobre los asentamientos humanos, pero tiene que ver con la reflexión sobre el lugar del municipio en el orden constitucional mexicano. Bueno, el segundo proceso es el del ambientalismo. El ambientalismo, todos tenemos muy claro, es un movimiento social y digamos, un conjunto de fuerzas sociales, de expectativas, de demandas, que es mucho más fuerte que lo que dio lugar a los asentamientos humanos. Muchos urbanistas han sentido una especie de celo de la legislación ambiental y de las instituciones ambientales, porque sienten que avasallan la gestión territorial, pero lo cierto es que la cuestión ambiental tiene detrás un movimiento social, cosa que no ocurre con el municipalismo ni con el urbanismo. El origen del municipalismo y del urbanismo son corrientes de pensamiento que la clase política adopta y traduce en leyes e en instrumentos. Pero en el caso del ambientalismo tenemos un movimiento social que además tiene demandas jurídicas precisas, ¿no? Como la evaluación de impacto ambiental, que es un instrumento inventado en Estados Unidos que se importa y se vuelve uno de los instrumentos más importantes de la gestión ambiental. Pero no es el único. En realidad tenemos 3 instrumentos federales de política ambiental que inciden de manera muy clara en la planeación de los asentamientos humanos y son, además de la evaluación del impacto ambiental, el ordenamiento ecológico del territorio y las áreas naturales protegidas. Vamos a hacer un recuento rápido de estos 3, porque es muy importante entender las intersecciones entre lo ambiental y nuestro régimen de asentamientos humanos. En todo el tiempo estoy pensando que el centro del sistema es la ley de asentamientos humanos, porque es ahí donde están las políticas y los instrumentos que de manera explícita miran los procesos de urbanización, los procesos de transformación territorial que nos preocupan en este curso. Y los otros como
materias concurrentes. La pregunta con los instrumentos de la política ambiental es cómo hacemos compatibles estos instrumentos que tienen un origen distinto con los instrumentos que tenemos para regular el territorio. Una cosa muy importante de la evaluación de impacto ambiental es que va a contracorriente de los procesos de descentralización. Fíjense cómo en 1983 la reforma municipal incrementa el poder del municipio y en 1987 la LEGEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, crea un instrumento que centraliza la gestión ambiental de una manera que no tiene precedentes. Es como una paradoja. ¿Cómo es que si estamos en una era de descentralización, se crea este instrumento que centraliza? Antes de la existencia de la evaluación de impacto ambiental, no existía la necesidad de obtener un permiso federal para muchísimas obras. Pregúntense cómo intervenía la federación en la regulación de los desarrollos y de las obras en todo el territorio nacional. Bueno, pues solo lo podía hacer en sus propias obras, en sus propios proyectos, que eran muchos. La federación era el único gran actor que estaba haciendo obras. Y en algunos temas muy concretos como gaseo, algunos tipos de usos del suelo que eran de competencia federal. Pero en general, los desarrollos que transforman el territorio eran de competencia local. Y lo que hace la LEGEPA en 1987 es darle a la federación el control de la lista de obras que aquí sintetizo del artículo 28 de la LEGEPA, ¿no? Vean ustedes esa lista: obras hidráulicas, vías de comunicación, industrias de ciertos sectores, 6 sectores industriales, exploración de minerales, tratamiento de residuos peligrosos, aprovechamientos forestales, cambios de uso del suelo, desarrollos inmobiliarios que afecten ecosistemas costeros, obras en humedales, obras en áreas naturales protegidas federales, actividades pesqueras. Llegó un momento en que la federación aprobaba, o sea, la Semarnat aprobaba 1,500 proyectos al año. Imagínense, multipliquen 1,500 proyectos por 20 años que haya podido durar eso. Estamos hablando precisamente de las obras que transformaron el territorio en un periodo histórico determinado. Todas esas obras fueron autorizadas por la Federación. Quiere decir que hay un poder concentrado enorme, que tendríamos algún día que hacer una buena evaluación de si el ejercicio de ese poder nos ha ayudado a mejorar la protección al ambiente y sobre todo cómo se vincula con el régimen de planeación de los asentamientos humanos. Es algo que podemos, digamos, invitar a la reflexión. Pero para este curso, lo importante es preguntarse si el hecho de que una obra sea autorizada por impacto ambiental por la Federación, de alguna manera obliga a los municipios. Esa es la pregunta jurídica que nos tenemos que hacer cuando estamos estudiando la gestión municipal en este universo normativo tan complicado que acompaña a las atribuciones de asentamientos humanos. Y les cuento que en 1995 a 96 se hizo una reforma integral a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en donde tuve el privilegio de participar. Y justamente uno de los problemas de esta reforma era el problema de si las autoridades federales serían obligadas. Sí.
podríamos cerrar ese micrófono. Gracias. Había una dinámica muy confusa en el sentido de preguntarse, vamos a ponernos en el lugar del promotor de una obra o una actividad, que puede ser Pemex, puede ser CFE, puede ser un particular, una minera privada, puede ser un desarrollador inmobiliario en la Riviera Maya. ¿A quién le pido permiso primero? ¿Al municipio o, o al impacto ambiental? ¿Cómo sé si uno va a respetar el permiso del otro? Y después de muchas deliberaciones, se llega a la conclusión de que son permisos independientes. A veces los municipios, el mensaje que venía de los municipios, que es muy difícil escuchar un mensaje de los municipios, de la burocracia federal, se pueden imaginar eso. Nos decían, no, bueno, primero díganos si ustedes lo van a aprobar, para ver si nos preocupamos o no. La conclusión fue muy sencilla. El hecho de que la federación autorice algo no obliga al municipio a emitir la autorización. Si una empresa tiene el permiso federal, eso no significa que el municipio esté obligado a dar. Por eso se incluye el artículo 33, la ley GEPA, que dice que la autorización que expida la Secretaría, estamos hablando en materia de impacto ambiental, no obligará en forma alguna a las autoridades locales para expedir las autorizaciones que les corresponda en el ámbito de sus respectivas competencias. Ahí surge un tema muy interesante. ¿Puede el municipio negarse a un proyecto que la federación está dispuesta a impulsar? Hasta ahora no conocemos un límite de esta atribución municipal, pero les voy a poner un tema. Confinamientos de residuos peligrosos. Instalaciones de manejo de residuos peligrosos que, por un lado, pueden dar un beneficio fiscal al municipio porque se les pueden imponer impuestos prediales muy altos. Se pueden negociar aportaciones muy importantes y yo les digo, un municipio en medio del desierto puede verse muy beneficiado por un confinamiento de residuos peligrosos, pero también, evidentemente, la población va a tender a rechazar una instalación de residuos peligrosos y es muy difícil para la gestión de los residuos poder encontrar un sitio que, además de que sea idóneo desde el punto de vista geológico, no tenga una oposición local. Bueno, la experiencia internacional es que si el municipio no quiere, no se hace. Y si en ningún lugar del territorio nacional los municipios unánimemente lo rechazan, bueno, pues tenemos un problema, porque los municipios tienen esa prerrogativa, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante y parte del curso es insistir en los espacios jurídicos que tiene el municipio, porque déjenme decirles, entre paréntesis, existe la imagen de que el municipio es una instancia débil, que es la instancia más débil de todo el aparato estatal. Y me parece muy importante reconocer que hay veces que la ley le da al municipio prerrogativas que están claras, que son fuertes y que son defendibles en el litigio constitucional. Entonces, este tema del impacto ambiental, que se presta a muchas disquisiciones, que abre muchos debates, nos conduce a la pregunta de si una autorización federal en materia de impacto ambiental obliga al municipio, y la respuesta es claramente no. Ahí tienen ustedes el fundamento legal y es un fundamento que tiene detrás una deliberación y una experiencia bastante evidente. Bueno, paso al segundo instrumento de política ambiental, que es de todos los retos que tiene hoy en día
el ordenamiento territorial, este me parece que es el más importante, porque hay una disociación, hay un divorcio entre dos tipos de planeación territorial, que son el ecológico y el urbano, por No, la sociedad decía mi abuelita que la ciudad es madre de todos los vicios. Entonces, Quien recién accede puede cerrar su que micro, por favor. Gracias. Miren ustedes, se trata de algo bastante profundo que proviene de algo que parece accidental y que es la existencia de diferentes gremios en el mundo profesional. Creo que todos ustedes visualizan muy bien la diferencia entre una persona que se dedica al urbanismo y una persona que se dedica al ordenamiento ecológico. Son formaciones profesionales distintas y son mentalidades distintas, son miradas del territorio distintas, que por desgracia en el mundo institucional se reproduce esta diferencia, ¿no? El ordenamiento ecológico del territorio es una figura jurídica que aparece al margen de la regulación de los asentamientos humanos y como parte del mismo movimiento que impulsa la legislación ambiental. El hecho de que el ordenamiento ecológico del territorio haya quedado en la LGEPA es como un triunfo político del movimiento ambiental. Y cuando se planteó en 1995-96 la posibilidad de unificar el ordenamiento ecológico con los instrumentos de planeación urbana de la Ley de Asentamientos Humanos, hubo un rechazo unánime bastante y una movilización bastante intensa de las organizaciones ambientalistas para que no se fusionaran los dos sistemas de planeación. Y les puedo contar que en marzo del 96, más de 100 organizaciones del campo ambiental pagaron inserciones de plana entera en 10 periódicos nacionales para oponerse a la idea de crear un solo régimen de planeación territorial. El argumento era que lo urbano se va a imponer sobre lo ambiental, como si fueran dos mundos distintos. E incluso los urbanistas, y por aquella época la Subsecretaría de Desarrollo Urbano de la Sedesol de entonces, que era la autoridad ambiental de esa época, también decía en esas conversaciones privadas de los funcionarios públicos, no, pues si de por sí que el ambientalismo nos está ganando terreno en todos lados, ¿no? Que nos dejen la planeación urbana a nosotros y que ellos hagan lo que quieran. Y entonces, la ley hace una división del trabajo que es verdaderamente absurda, porque lo que establece la LGEPA para el ordenamiento ecológico del territorio es que este se va a referir a las áreas fuera de los centros de población, mientras que los programas de desarrollo urbano van a regular los usos del suelo dentro de los centros de población. Esto parece una exageración, porque si uno lee la ley así de corrido, está llena de declaraciones de que todo deberá ser congruente y las autoridades deberán hacer un esfuerzo de congruencia, pero a la hora que se trata de regular los usos del suelo, solo dos instrumentos regulan los usos del suelo, que son los locales, los ordenamientos locales y los programas de desarrollo urbano municipal o de centros de población. De manera que hacemos como si hubiera dos territorios, el urbano y el rural. Así se divide el trabajo. Ustedes los urbanistas encárguense de los centros de población, nosotros los biólogos ecologistas nos encargamos de lo verde, de lo que está afuera. Evidentemente es un sistema absurdo, porque supone que hay una línea entre lo urbano y lo rural. Cuando esa línea es precisamente lo que se está moviendo todo el tiempo. Y los ejercicios de planeación aterrizan en mover esa línea y en jugar con ella.
Y eso es lo que pasa en todo el mundo. No hay, de hecho, en muchas partes del mundo no existe eso de que el centro de población tiene un límite y lo estamos negociando cada que revisamos el plan, ¿no? Vamos a seguir hablando de este tema porque ahora hay iniciativas muy importantes para unificarlos. La SEDATU está desplegando una iniciativa para repensar un proyecto de reformas legislativas hacia la unificación. Semarnat está a bordo, aunque en algún momento hubo como resistencia de la Semarnat a esta posibilidad, pero yo creo que vamos muy bien en el sentido de caminar hacia un nuevo ordenamiento territorial integrado. Y de hecho, esto ya empezó. Las personas del curso de Quintana Roo y otros que estén al tanto saben que en Quintana Roo ya existe una figura que se llama el POMODETUS, el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y de Desarrollo Urbano Sustentable. Y la misma Constitución de la Ciudad de México ya abolió la distinción entre desarrollo urbano y ordenamiento ecológico. La Constitución de la Ciudad de México habla de ordenamiento territorial como una disciplina que tiene que ser objeto de un solo instrumento. En este momento ya se está discutiendo un programa general de ordenamiento territorial y estamos pudiendo superar esa dicotomía de que existía en la Ciudad de México el programa de desarrollo urbano y los programas delegacionales, y por otro lado, el programa de ordenamiento ecológico. Nada más les cuento que en la Ciudad de México, a pesar de ser un solo gobierno, cuando se hizo un estudio comparando territorialmente el programa de ordenamiento ecológico y el urbano, se encontraron 450 divergencias en la regulación de los usos del suelo. En algunos casos el predio estaba como forestal, en otros estaba como agrícola, más de 400 divergencias entre ambos instrumentos. Entonces, la tarea de unificar estos ordenamientos es algo que viene ocurriendo, ya es posible hacerlo en Quintana Roo y esto forma parte del horizonte de la gestión. Creo que es un horizonte temporal complicado, no es algo que vayamos a tener listo para dentro de 6 meses. Bueno, entonces he revisado 2 instrumentos de política ambiental que tienen una incidencia evidente en la gestión de los asentamientos humanos y paso al tercero, que son las áreas naturales protegidas, que aparecieron en México como parte de una tradición centralista. El primer parque nacional oficialmente decretado por una autoridad es el Desierto de los Leones, aunque hay antecedentes en el Porfiriato. El Desierto de los Leones es decretado por el presidente Carranza todavía en 1917 como un parque nacional, y una ley forestal de 1926 ya prevé la figura de parque nacional. Durante el cardenismo, Miguel Ángel de Quevedo logra el apoyo del general Cárdenas para crear más de 40 parques nacionales. Y esto siempre fue, o sea, la política de conservación de lo que hoy llamamos áreas naturales protegidas, siempre fue una iniciativa del Ejecutivo Federal, siempre fue parte de esa tradición centralista. Ni siquiera había fundamento constitucional, pero había una ley forestal que rara vez se impugnaba, y cuando se impugnaba se mantenía como en secreto, ¿no? Cuando la Federación llegaba a perder algún juicio, pues lo aceptaba, y la estrategia del centralismo era que cuando perdía una batalla, hacía lo posible porque no se supiera. Entonces, por ejemplo, el presidente Miguel Alemán decreta un parque nacional en Lerma, Estado de México. El municipio de Lerma va y se ampara y obtiene el amparo, y el presidente Miguel Alemán tiene que derogar el decreto de parque nacional. Pero esas son anécdotas que quedan ahí, que no se divulgan, porque además teníamos una prensa muy controlada.
pero era excepcional. ¿Qué pasa con el moderno régimen de parques nacionales? Otra vez, la LEGEPA, en las reformas de 1996, establece un sistema de áreas naturales protegidas que es de competencia federal, pero reconoce la existencia de áreas naturales protegidas en los estados y municipios. Y reitera el hecho de que estamos en un sistema de facultades concurrentes. Yo tuve la oportunidad de tener una interacción con gobiernos de los estados en este tema, y había ocasiones en donde los gobiernos de los estados manifestaban un rechazo al hecho de que existieran áreas naturales protegidas de competencia federal. Nos decían los gobernadores, ¿qué quiere decir que la federación decrete una reserva de la biosfera o un parque nacional? ¿Quiere decir que yo ahí ya no gobierno? Bueno, y la respuesta era un poco sí significa eso. El decreto federal de una superficie como ANP de competencia federal, de alguna manera restringe drásticamente las atribuciones estatales y municipales sobre ello. Y eso se vio muy claro en el caso de Cancún, en donde un nuevo municipio promueve un programa de desarrollo urbano en torno a las zona arqueológica de Tulum. Dije Cancún, Tulum. Se propone el desarrollo urbano en todos los municipios, particularmente en la zona de mayor presión inmobiliaria, que es la zona costera cercana a la zona arqueológica de Tulum, y el gobierno federal reacciona diciendo, no, un momento, eso es un parque nacional. Ahí el municipio no puede regular los usos del suelo. Es la federación la que acude a la Suprema Corte a través de la controversia constitucional 72/2008 y se plantea por primera vez de manera explícita en el ámbito de la Suprema Corte este problema. La atribución municipal de regular el uso del suelo, de regular el desarrollo urbano, ¿se puede ejercer dentro de un parque nacional o no? Eso es lo que está en juego, y está en juego una distribución del poder muy, muy importante. En el transcurso del litigio pasaron cosas muy interesantes. Una de ellas es que se hizo evidente que el decreto, me parece que es de 1980, es del gobierno de López Portillo, el decreto del Parque Nacional tenía mal las coordenadas, de manera que si uno trazaba el polígono siguiendo lo que decía el diario oficial, resulta que la mayor parte del parque estaba dentro del mar. Y ese era un argumento para descalificar el Parque Nacional. El argumento, el municipio tenía argumentos fuertes. Como decir, la federación nunca se ha ocupado de hacer nada aquí. O sea, hay un decreto, pero nunca vino un funcionario a hacerse cargo del parque. Y la federación ha autorizado obras en esa franja costera entre las ruinas y la ciudad de Tulum. En esa franja costera, la federación autorizó varios hoteles y restaurantes vía impacto ambiental. Entonces es una ficción. De hecho, un episodio muy interesante es que los abogados del municipio van a ver a los ministros de la Suprema Corte y les llevan un plano de lotificación para demostrarles que eso ya estaba urbanizado. Entonces, ese era el argumento contundente. Este parque ya no existe. Este parque, miren, está todo urbanizado, mostrándoles un plano de lotificación.
no es una prueba de que esté urbanizado, pero los ministros de la Suprema Corte, que no eran muy avesados en este asunto, dudaron. De hecho, llegó a haber una votación sobre el caso y la votación quedó empatada, porque en ese momento faltaba un ministro de nombrar, solo había 10 en la Suprema Corte y quedaron 5-5. No se puede tomar una decisión y un grupo de biólogos muy destacados y de mucho prestigio empezó a visitar a los ministros de la Suprema Corte y los convenció de que no era cierto. El hecho de que existiera una lotificación, pues eran dibujos en un papel, pero los enseñaron a usar Google Earth, que en ese momento todavía no era tan conocido para alguien como un ministro de la Suprema Corte. Mandaron a hacer una inspección ocular y se dieron cuenta que el 95% del parque estaba en buen estado de conservación, lo que llevó a una decisión unánime de la Suprema Corte para proteger el parque y para restringirle al municipio las atribuciones. O sea, en ese momento la Suprema Corte dice, cuando hay un área natural protegida, el municipio no puede ejercer sus atribuciones de regulación del uso del suelo porque eso es de competencia federal. Creo que es un antecedente importante que tenemos que tener en cuenta porque a veces la Corte le va a dar la razón al municipio en sus demandas de control, de ejercicio de sus atribuciones, y a veces va a decir que existen restricciones claras al ejercicio de sus atribuciones. Queda para una conversación más profunda el tema de cómo se pueden coordinar ambas autoridades. Yo creo que es, en teoría por lo menos, es perfectamente posible que se sienten en una mesa la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, encargada de la administración del Parque Nacional, el municipio y el Estado, para pensar juntos el futuro de ese proceso de urbanización, sin que el parque le dé la espalda a la urbanización y sin que la urbanización haga que cambie la naturaleza del parque. Todavía quedan ahí unos problemitas porque hay por lo menos 15 propietarios de predios que tienen hoteles y restaurantes en el polígono del Parque Nacional, de predios que les vendió el gobierno del estado, a pesar de que, de que el terreno ya lo había expropiado la federación. Pero bueno, esos son litigios que siempre van a complicar la gestión territorial. Paso al tercer momento. Ya dijimos que municipalismo y ambientalismo producen estas legislaciones, que suscitan preguntas sobre el régimen de los asentamientos humanos y que el intento aquí es de seleccionar las preguntas más notables para ayudarnos a orientarnos sobre el lugar del municipio en la gestión territorial. El tercero, creo que más importante que los demás, es el régimen agrario. Como ustedes saben, como mencionamos en la sesión pasada también, la reforma agraria fue un proceso conducido desde la Presidencia de la República, a pesar de que en sus inicios, en los años 20 y parte de los años 30, se dejaba a los gobernadores el protagonismo del reparto agrario. Ese protagonismo se fue centralizando en la Presidencia de la República y el hecho de que el presidente de la República fuera la máxima autoridad en materia agraria, como presidente de lo que se llamaba Consejo Consultivo Agrario, daba como resultado que la reforma agraria fuera un proceso muy centralista. De hecho, la reforma agraria es uno de los procesos que ayudan a conformar lo que fue el Estado mexicano posrevolucionario, porque fue a través de la reforma agraria que se le dio un lugar al campesino en el orden político nacional y en el orden institucional. Y es lo que los politólogos han llamado una inclusión subordinada.
¿no? El campesino es incluido en el sistema político en un régimen de subordinación, pero esa inclusión se da a partir de procedimientos jurídicos controlados por una burocracia federal, que es la que fija, consolida, reglamenta, controla la propiedad agraria. El ejido y la comunidad, pero sobre todo el ejido, porque los ejidos son el 90% de los núcleos agrarios en el país. Existen y tienen su vida institucional en relación con las autoridades federales. Eso se volvió un problema cuando las ciudades empezaron a ocupar terrenos ejidales. Y esa ocupación se dio casi en todo el país, no a través de invasiones, sino a través de ventas controladas por quienes controlaban los núcleos agrarios. O sea, un núcleo agrario, por desgracia, no es necesariamente un espacio de democracia en donde todos los ejidatarios tengan la misma voz. Los núcleos agrarios son corporaciones como los sindicatos, en donde con frecuencia un pequeño grupo de personas toman las decisiones a nombre del conjunto y en donde no queda muy claro que todos los campesinos de un núcleo agrario se van a beneficiar de la misma manera de las decisiones que se toman. El caso es que la urbanización de los ejidos se da a través de ventas realizadas a veces por los propios ejidatarios sobre sus parcelas, a veces por los comisariados ejidales, pero casi siempre en una combinación de los dos. ¿Y qué hacían las autoridades encargadas del proceso de urbanización? Pues cruzarse de brazos. La debilidad política del municipio aquí era muy clara porque todo el asunto agrario estaba en manos de una burocracia federal y el municipio solo veía pasar los procedimientos. Fue muy raro el caso en donde el municipio fue un actor importante en el reparto agrario y se crea esta idea de que todo lo agrario es federal. Desde los años 50 se generaliza mucho la urbanización irregular de terrenos ejidales y para los años 70 esto hace crisis. En el sexenio del presidente Echeverría se crea la CORET, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, que es el control federal de la regularización, de la gestión de los asentamientos humanos en tierras ejidales, y hay esta preocupación de los urbanistas de que la cosa va a quedar fuera de control. La preocupación de los urbanistas estaba tan clara que desde la primera versión de la Ley de Asentamientos Humanos en 1976 se estableció que los planes de desarrollo urbano y todos los instrumentos de planeación urbana también aplicaban las tierras ejidales. Y esta es una regla que se va repitiendo en todas las regulaciones, incluyendo en la legislación agraria. Cuando viene la reforma salinista al régimen ejidal en 1992, parte de la agenda legislativa, parte de los problemas que había que resolver era qué se hacía con la urbanización de los ejidos. Y se reiteró la idea de que los ejidos no pueden urbanizarse fuera del régimen de los asentamientos humanos. Hay muchas disposiciones que van en ese sentido, pero en la lámina transcribo la que resuelve el problema de manera genérica. Y dice que la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos humanos. O sea, no se puede sustraer la urbanización del ejido sobre todo a las atribuciones municipales. Hay que recordar que un núcleo agrario
tiene 3 tipos de tierras o puede tener 3 tipos de tierras. Esto no es, digamos, obligatorio. En muchos casos hay núcleos agrarios que no tienen los 3 tipos de tierras, pero esta es la estructura geográfica típica de un ejido y es importante tenerlo en cuenta. Porque tenemos por un lado tierras de uso común, por otro lado tierras parceladas y por otro lado las tierras del asentamiento humano, que también se llama zona de urbanización ejidal. La urbanización de estas tierras es distinta según el caso, ¿no? Y quiero concentrarme en un problema reciente que se da en la península de Yucatán, que es el uso de la figura de solares del asentamiento humano como un subterfugio para preparar la urbanización de los ejidos. Hay varios procedimientos que se pueden usar para que un ejido se incorpore al desarrollo urbano. El más generalizado en los primeros años después del 92 fue la asunción del dominio pleno, o sea, el ejidatario de una parcela asume el dominio pleno con autorización de la asamblea y esa parcela sale del régimen ejidal y de esa manera los promotores inmobiliarios privados pueden comprar tierras ejidales para hacer los horrorosos y vergonzosos conjuntos de las periferias urbanas que hemos visto en los últimos 25 años. Esa fue una de las vías más importantes para urbanizar, para incorporar ejidos a usos urbanos. Pero existe otra que descubrieron que era mucho más fácil, tratándose de tierras de uso común, que es celebrar una asamblea para convertir tierras de uso común en solares del asentamiento humano. Es decir, fingir que el asentamiento humano, el poblado del núcleo agrario está creciendo y que se necesitan solares para alojar ese crecimiento. Las cifras son ridículas. Gracias al trabajo de una investigadora, Gabriela Torres Mazuera, del CIESAS de Mérida, sabemos que un total de 60,000 hectáreas en la península de Yucatán han sido convertidas en solares urbanos. Es una cantidad absurda. Nunca se va a urbanizar esa cantidad de hectáreas y es una manera de preparar las tierras ejidales para convertirlas a usos urbanos, porque ya como salares urbanos, en teoría, forman parte del asentamiento humano y ya tendrían que ser aptas para la urbanización. Pero lo cierto es que esto no lo puede hacer el núcleo agrario sin pasar por el gobierno municipal. En muchos casos se han dado, digamos, autorizaciones cuestionables, vistos buenos, que no parecen ser muy claros, que expresen la voluntad del gobierno municipal, pero este es uno de los temas en donde el municipio interviene activamente y puede influir en que una área se urbanice o no, al dar su anuencia. Ahora, incluso cuando se dio la anuencia, el hecho de que una tierra se llama solar urbano no quiere decir que el municipio está obligado a autorizar proyectos urbanos en esa tierra. Esto es muy importante y es parecido a lo que decíamos hace un rato en materia de autorizaciones en materia de impacto ambiental, pero es muy importante reconocer que el municipio tiene una función aquí, que el ejido no es una autoridad en materia de desarrollo urbano. La Asamblea Ejidal no puede decidir la urbanización de la tierra ejidal sin pasar por los procedimientos de planeación que son una prerrogativa del gobierno municipal. Existe un reto muy interesante que son los ordenamientos comunitarios del territorio. Así como la LEGEPA creó el ordenamiento ecológico del territorio, que en el plano local es una atribución municipal,
en los hechos se generalizó un tipo de ordenamiento territorial que no está previsto en la ley y que se llama ordenamiento comunitario del territorio. A pesar de que no está previsto en la ley, ha sido fomentado, sobre todo por el gobierno federal, a través de la CONAFOR, en donde la explotación forestal se le da un marco institucional en cada comunidad, estableciendo un ordenamiento, un plano en donde la comunidad decide cómo va a distribuir, a ordenar su territorio. Y eso es muy interesante porque son procesos de participación en donde los miembros de la comunidad deciden colectivamente el destino de sus tierras. Claro, hay el problema de que no son autoridad desde el punto de vista de la planeación. Es una práctica de planeación local muy interesante, muy democrática en muchos casos, y tiene el problema de que está asumiendo las atribuciones que la ley le da al municipio. Esto lo podríamos ver como un campo de batalla y ponernos litigiosos y decir, vamos a combatirlo porque invade atribuciones municipales. Yo creo que la estrategia tiene que ser la contraria, tiene que ser cómo integramos estos ejercicios de ordenamiento comunitario de las tierras, de los núcleos agrarios, a un orden territorial municipal que está todavía en construcción. Eso lo pongo a la mesa para, como uno de los retos, y seguramente muchos de ustedes han estado cerca de procesos de ordenamientos comunitarios y tienen mucho que compartir con el grupo sobre el papel del municipio en estos procesos. Bueno, vamos a bajar a la pregunta en blanco y negro sobre el municipio y el régimen agrario. La pregunta ¿es verdad que el municipio está totalmente impedido para actuar en ejidos y comunidades? Yo creo que la respuesta no puede ser no, sino que hay que distinguir dos aspectos del régimen agrario. Un aspecto es la titularidad de la tierra y otro aspecto es el uso de la tierra. ¿Qué quiere decir? El régimen agrario, en manos de las autoridades federales, tiene por objeto determinar quién tiene derechos de propiedad sobre qué partes del espacio agrario. La titularidad, ¿quién es el titular? Eso es lo que es competencia federal. ¿Cómo se usa la tierra? Eso no es competencia federal. Esa es una atribución local. Y yo creo que el municipio puede hacer un esfuerzo por afirmar sus atribuciones sobre los núcleos agrarios, y los núcleos agrarios no pueden alegar que son competencia federal y por lo tanto el municipio no se puede meter. Porque eso sería como aceptar que existe un enclave corporativo dentro del territorio en donde el municipio está privado de sus atribuciones. Este es algo en lo que seguramente la experiencia de ustedes tiene mucho que enseñarnos y por eso voy a abrir aquí un paréntesis para intervenciones, para ver si hay dudas, preguntas, comentarios de lo que hemos expuesto hasta aquí. No sé si Lidia, ¿has recogido alguna? La maestra González Malagón tiene algunas intervenciones o preguntas. Yo los invito a... Sí, les invitamos, por favor, a seguir colocando sus preguntas. Hasta el momento solo hay una del doctor Antonio García, quien nos comenta que solo nos deja la opinión técnica y dar sugerencias que no se sobrepongan a lo que el municipio tenga la injerencia jurídica. No me quedó muy claro si fuera un comentario o una pregunta. Quizás pudiera redondar el doctor Antonio. Si se anima a tomar el micrófono o a completar la pregunta, le invitamos, por favor, en lo que leo el comentario de Alfredo Inurreta. Nos aclara que era solo un comentario. Muchas gracias, doctor. Gracias. Alfredo Inurreta comenta sobre el artículo 80 de la Ley Agraria,
indica que los derechos parcelarios solo pueden enajenarse a ejidatarios o a vecindados del mismo núcleo de población. En ese sentido, ¿qué se entiende por núcleo de población? Comento la jefa del ajuste. Es elegido. No, ¿pueden cerrar su micrófono, sí, me por dijo, ¿no? favor? Íbamos a checar el Elías Gutiérrez, por favor. Bueno, estábamos proponiendo. Ya lo silencié. Perdón, me perdí en la pregunta. En ese sentido, ¿qué se entiende por núcleo de población? ¿Es el ejido, es la localidad o el municipio? Asimismo, bajo ese mismo supuesto, ¿cómo puede adquirir derechos parcelarios un gobierno municipal o estatal? Gracias por el comentario. Está muy bueno porque sí toca un aspecto neurálgico de la identidad del sujeto al que se está refiriendo la norma. Mi interpretación sería que se refiere al núcleo agrario, pero creo que la clave está en el uso fraudulento de la condición de avecindado, porque la ley agraria permite que un avecindado se vuelva ejidatario solo con la autorización de la asamblea, pero ¿cómo se convierte uno en avecindado? Y ahí es donde se han cometido muchos fraudes, porque por medio de corrupción se logra que una persona que ni vive en la comunidad sea nombrado avecindado y sea reconocido como avecindado y ya después automáticamente pasa a ser miembro del núcleo agrario. Este es uno de los fraudes más frecuentes que existen y yo creo que la autoridad municipal puede tener un activismo importante denunciando ante las autoridades agrarias, el RAN y la PA, la existencia de estos vicios, porque evidentemente se trata de avecindados que no están avecindados. El avecindado está figurado en la ley como una persona que efectivamente habita en el núcleo. Y cuando se puede acreditar que esto no es así, pues es un fraude que se puede perseguir y que se tiene que perseguir y que no se ha perseguido por una tolerancia a los núcleos agrarios que tiene que ver con la tradición política del peso del sector agrario en el sistema político, que francamente yo no entiendo cómo es que se conserva con tanta fuerza esta tolerancia a lo que se hace a nombre de la ley agraria, porque no es que sean verdaderos campesinos, son agentes inmobiliarios que se disfrazan de sujetos agrarios y que con ese solo disfraz consiguen cosas que son claramente fraudulentas, ¿no? Pero yo creo que la pregunta precisa que hace el compañero Inurreta a lo mejor podría quedar abierta y decir, bueno, el núcleo de población probablemente no es el núcleo agrario, sino el fenómeno demográfico, las personas que realmente están ahí. Abre una veta muy interesante su pregunta y se la agradezco mucho, porque nos permite como grupo ver la complejidad a veces del texto legal, ¿no? ¿Hay algún otro comentario? Sí, hay una de José Antonio Canché que dice, mi pregunta es si el dictamen de impacto urbano para lotificación son trámites que le corresponde a los municipios. Y aprovecho para un comentario del doctor García. Creo que es por el miedo a las masas que se presta a encarar el gobierno en nombre de ejidatarios. Listo. Alfredo Inorreta insiste que agradecería mucho si se pudiera abordar su segunda pregunta sobre cómo puede adquirir derechos parcelarios un gobierno municipal o estatal. Perdón por haber omitido esta pregunta. Yo creo que un gobierno no puede adquirir derechos parcelarios porque los derechos parcelarios están pensados para personas físicas que se dedican al cultivo de la tierra. Una parcela ejidal
vamos a suponer que alguien autoriza que el Registro Agrario Nacional y una asamblea ejidal y que se cubren todos los procedimientos y una autoridad municipal, un municipio se convierta en propietario de una parcela ejidal. Yo creo que eso va en contra del espíritu que está claro detrás del régimen ejidal, de que es un régimen de propiedad para el cultivo de la tierra. Y un municipio no tiene por qué ponerse a cultivar tierra. No, un municipio no es un campesino. Yo creo que aquí hay que ser muy claros. Cuando existe una necesidad social de que el municipio tenga la propiedad de un área y esa área es ejidal, esa área debe salir del régimen ejidal. La pregunta es, ¿para qué quiere el municipio una parcela ejidal? Si lo que necesita es poner una escuela, lo que necesitamos es hacer el procedimiento expropiatorio o de cambio o de desincorporación por cualquiera de las vías que marca la ley para que ese terreno deje de ser ejidal, porque no está en la naturaleza del ejido dar servicios públicos, ¿no? Otra cosa sería si existieran proyectos productivos en donde el municipio tuviera un interés. Por eso más bien yo le devolvería la pregunta al compañero Inurreta. ¿Para qué quiere el municipio una parcela ejidal? Si vamos a suponer, el municipio quiere impulsar un proyecto de viveros, en un ejidatario en su parcela está dispuesto a dedicarla a un vivero municipal. Bueno, se pueden hacer convenios para destinar esa tierra a eso sin que cambie de manos, sin que haya un cambio de propiedad. Pero más bien, a lo mejor contesto con una pregunta. ¿Para qué quiere el municipio una parcela ejidal? No sé si nos puede aclarar en qué está pensando y le damos el micrófono. Gracias, doctor. Les hacemos la invitación a todos para abrir su micrófono. Asimismo, una pregunta de Juan Marín. En este caso, la SEDATU no tiene que intervenir para demostrar que sea un ejidatario de ese lugar. Ana Cristina B. Quinil nos pregunta si... Perdón que la interrumpa, maestra. Cuando dice en este caso, ¿a qué caso se refiere? Pero tengo antes que responder otras preguntas, como la del compañero Canché, que habla de si el dictamen de impacto urbano corresponde al municipio. Es que necesito el contexto de la pregunta. Si es el dictamen previsto en cuál ley, porque tenemos el problema de dictámenes que otorga el gobierno del estado como condición para que se emita o un plan o se autorice un proyecto. Y ese tema tenemos que verlo a partir del problema concreto. ¿De qué estado estamos hablando? ¿De qué procedimiento establecido en qué ley o de qué práctica? Entonces, yo le pediría al compañero Canché si nos puede, no sé si escribir por el chat o contarnos en el micrófono exactamente de qué estamos hablando para que podamos comunicarnos mejor, porque la pregunta así en abstracto no me permite profundizar. El tema del miedo a las masas, bueno, esa es una interpretación interesante. Sale un poquito de mi competencia en este curso, pero evidentemente que algo hay de eso. Entonces, está pendiente la aclaración del compañero Inurreta y, mientras tanto, si me puede repetir la maestra Lidia González Malagón la pregunta siguiente de la compañera. Claro que sí. Igualmente les invitamos, sí, justo a contextualizar sus preguntas. De pronto seguimos avanzando en los temas y nos perdemos en qué personajes o lugares o sujetos estábamos hablando. Le quiero dar la palabra a quien tenía levantada la mano, por favor. No tenía nombre para identificarla, pero si puede abrir su micrófono, adelante. Sí, buenos días, Alfredo.
Ah, disculpa, Alfredo. Había visto primero la persona de curso TM Grupo 2 y después bueno, adelante, Alfredo. sí. Adelante. Sí, buenos días. Yo también soy la arquitecta Claudia del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, la Dirección de Desarrollo Urbano. No veo mi nombre en la lista de asistentes y no tengo acceso, no sé si alguien más, para poder poner algunas preguntas o hacer comentarios, o si mi participación es restringida como con el resto, desconozco. Y mi comentario era al respecto, si alguna organización o grupo agrario, como tenemos el caso aquí en Veracruz, en Coatzacoalcos, el grupo de Ejidal, es un predio, esos predios como... Si Tengo puedes problemas con el audio. retomar, por favor, tu pregunta, porque se entrecortó demasiado. Sí, tengo deficiencias. Quizás cancelar el video, porque para mejorar el audio, por favor. Ejidal local puede convertirse en un parque industrial. Claudia, si nos puedes apoyar con la pregunta vía chat, por favor, para completar aquellas partes que no se escucharon del todo bien. Le agradeceremos mucho. Muy bien, pero si me dan acceso al chat, no tengo acceso y me dice que solo los organizadores y moderadores me pueden dar acceso al chat, por favor. Gracias. Okay. Lo vemos ahora mismo y una disculpa de antemano. Alfredo, adelante. Sí, gracias. Lo que me refería es, suponiendo que un municipio se encuentra rodeado por núcleos agrarios que digamos, la tierra de estos núcleos agrarios forman parte del municipio y el municipio ya se encuentra en una etapa en la que requiere más tierra para continuar con su proceso de urbanización. ¿Cómo puede adquirir esa tierra si se encuentra dentro de los núcleos agrarios, es decir, bajo el régimen ejidal? A lo mejor no en el sentido de que se adquieran los derechos parcelarios, es decir, que el municipio tenga estas parcelas a su nombre, sino de adquirir la tierra donde estas parcelas se encuentran, justamente para, como usted mencionaba, construir una escuela o un panteón inclusive, o cualquier equipamiento que se requiera para continuar con el proceso de urbanización propio de un municipio. Gracias, Alfredo, por la pregunta. Es una imagen casi, yo diría, muy dramática de la tensión entre el régimen agrario federal y el régimen de asentamientos humanos, porque si la tierra ejidal no cambia de régimen, no se puede urbanizar. El único resquicio que hay es el de la zona urbana ejidal. La zona urbana ejidal está concebida como el lugar de asentamiento de los campesinos y los avecindados, pero en el mundo rural. No está pensada para alojar el crecimiento de ciudades. Se puede usar como solución provisional. Se puede decir, a ver, vayamos al Registro Agrario Nacional con una asamblea ejidal que amplíe su número de solares urbanos para que ahí pueda haber desarrollo urbano, pero ese es un parche. Lo que tiene que ocurrir es que la tierra se desincorpore del régimen ejidal por cualquiera de los procedimientos que permite la ley y que se ponga a disposición del municipio para el desarrollo urbano. Esas son las reservas territoriales. Y se tiene la experiencia de los años 80, en donde se expropiaban tierras ejidales a favor de los municipios con un plan de desarrollo urbano previamente discutido, públicamente aceptado, y los núcleos agrarios recibían una indemnización y la ciudad recibía tierra para expandirse. Esa opción sigue ahí. La permite la ley agraria. De hecho, en los años 80, las expropiaciones todas se negociaban con los núcleos agrarios. Nunca era un acto de autoridad que viniera así, sin avisarles del presidente de la República. Porque les cuento una anécdota. Cuando se creó Bahías de Huatulco,
hubo una expropiación absurda de más de 26,000 hectáreas de tierras de la comunidad de Santa María Huatulco, hecha con mucha torpeza, que todavía, si uno va a Huatulco y le pregunta a la gente, todavía se recuerda. Esto es de 1981, 82, no, 82, 83. Fue tan intenso el conflicto, aunque no salió en los periódicos, no es como ahora que todos los conflictos se magnifican y se conocen en los medios, que el presidente de la Madrid le dio instrucciones a la SEDUE de que para hacer las reservas territoriales, las expropiaciones fueran acordadas con los núcleos agrarios. O sea, la expropiación por definición es un acto de autoridad, no se le pregunta al expropiado. Pero en este caso de expropiaciones, la instrucción que tenía la SEDUE era convocar asambleas ejidales y explicarle ahí a los ejidatarios de qué se trataba y darle las garantías a los núcleos agrarios de que la expropiación, de que la indemnización se iba a pagar al momento de la expropiación, que no se iba a quedar una deuda ahí, sino que había, incluso a veces llegaban los funcionarios con los cheques, pues decir, miren, sí está el dinero, sí hay disposición del gobierno federal para pagar, y así con esfuerzo de negociación y con voluntad política y con transparencia, se pueden hacer las cosas. Yo creo que ese es uno de los retos que tiene el sector de la SEDATU y en particular el INSUS. Me parece que un municipio que está rodeado de tierras ejidales, normalmente no es así. Normalmente los centros de población tienen en sus periferias una combinación de tierras ejidales y tierras privadas. Entonces, en las tierras privadas se dan ciertos tipos de desarrollos y en las tierras ejidales o se da una urbanización irregular o se dieron hacia entre 2000 y 2015, digamos, compras de tierras por promotores inmobiliarios que, aprovechando los créditos del Infonavit, organizaban a los núcleos agrarios, les organizaban sus asambleas, hacían el procedimiento de dominio pleno, adquirían la tierra y sobre esa tierra que adquirían los desarrolladores se hacían los conjuntos habitacionales. Lo que tenemos que hacer es retomar la rectoría del Estado, no esperar a que los desarrolladores inmobiliarios consigan la tierra ejidal y decidan ellos el futuro del desarrollo urbano. Yo creo que la imagen de un centro de población que está totalmente rodeado de ejidos dramatiza la necesidad de una política de reservas territoriales en donde la federación tiene que asumir el liderazgo de coordinarse con los municipios para juntos, federación y municipio, ir con los núcleos agrarios y decir, se necesita esta tierra, se puede hacer una negociación amigable, se tiene que conseguir el dinero para adquirir las tierras y es un reto financiero para conseguir el dinero y un reto de coordinación gubernamental del sector agrario del gobierno federal y el gobierno municipal. Yo creo que el compañero Alfredo ha puesto el dedo en la llaga y no sé si la reacción la respuesta que estoy dando es satisfactoria. Digamos, el procedimiento legal supone o asunción de dominio pleno de ejidatarios en lo individual, depende de cómo esté el ejido, o expropiación concertada de las tierras ejidales, una expropiación llevada a cabo por el gobierno federal en favor de los municipios. Existe una posibilidad que nunca se ha intentado, pero creo que no puede cancelarse, que es que las leyes de los estados prevean la expropiación de ejidos. No hay ningún impedimento constitucional para que el gobierno de un estado expropie tierra ejidal. Lo que necesita es fundamento en su ley local. Nunca se han atrevido para no pisarle los callos a la federación, pero pensando como abogado, si hay una ley del estado que atribuye el poder expropiatorio al gobierno del estado, que regula una expropiación civilizada con compensaciones, indemnizaciones justas, no veo impedimento constitucional para que el gobierno del estado expropiara ejidos.
Esta es una cosa que puede ser muy complicada, pero que es viable, porque estamos revirtiendo un siglo de historia de centralismo agrario en nuestro país. Bueno, la compañera Claudia, yo no sé si ya se pudo ver su pregunta. Me preocupa la incomunicación. Ojalá que le podamos dar acceso al chat. Lo que alcancé a oír es si se podía crear un parque industrial. La respuesta es la misma. El parque industrial es un uso urbano más y lo que necesitamos es, para habilitar la tierra ejidal al desarrollo urbano, tiene que dejar de ser ejidal. A veces se habla de que los ejidos se urbanicen sin dejar de ser ejidos, y yo creo que eso es absurdo. El ejido es una institución que se creó para el mundo rural, para la producción agropecuaria, y no debe ser utilizado. O sea, un ejido que sigue siendo ejido y que es un parque industrial, no le encuentro ningún sentido, porque supondría crear un enclave en donde el municipio tiene dificultades para gobernar. Y yo creo que eso sí atenta contra las atribuciones constitucionales del propio municipio. Bueno, si les parece, voy a avanzar un poquito en la presentación, porque todavía tenemos otros temas. Tomamos más preguntas más adelante. Estos temas vamos a seguir volviendo sobre ellos, y yo creo que ustedes han puesto el dedo en la llaga de los dilemas principales que se tienen. Bueno, patrimonio y turismo. Ese es otro tema también de una tradición centralista, pero donde tenemos oportunidades de hacer sinergia entre los tres órdenes de gobierno. Hay una tradición centralista, pero hay un debilitamiento del poder federal. Entonces, ¿cómo hacemos para avanzar en un orden de cooperación? Y esto está plagado de conflictos. Miren, las controversias constitucionales se generalizaron después de 1994 con las reformas a la Suprema Corte, pero la figura de la controversia constitucional ya existía como un conflicto en donde la federación litiga en contra de un Estado, o un Estado en contra de la Federación frente a la Suprema Corte por algún asunto importante. En 1932 se descubren en Monte Albán, Oaxaca, unas tumbas que cambian totalmente la imagen de lo que eran los asentamientos prehispánicos, porque se demuestra que hay enterramientos rituales, que hay un uso mucho más digamos, sofisticado del espacio en los centros urbanos prehispánicos, y el gobierno del estado de Oaxaca se apresta a promover una ley de monumentos del estado de Oaxaca para controlar la gestión de la zona arqueológica. El gobierno federal, igual que en el caso de Cancún, pero en 1932, va a la Suprema Corte y litiga el que eso sea competencia federal. La Suprema Corte le da la razón al gobierno federal. O sea, la Suprema Corte toma una decisión centralista para apoyar al gobierno federal, en el sentido de que los monumentos arqueológicos no son competencia de los estados, sino de la federación, a pesar de que la Constitución no decía nada. O sea, la Suprema Corte de la Justicia está violando la Constitución al darle la razón al gobierno federal, pero pues así era el México de ese entonces. Con el tiempo se fue promoviendo las reformas y la legislación para que esto fuera competencia federal, pero esto es para darles una idea de que los conflictos de competencia están ahí desde el inicio de la gestión. Y tenemos 4 tipos de monumentos en la legislación: los arqueológicos, históricos, paleontológicos y artísticos, que tienen diferentes regímenes de propiedad. Básicamente, la propiedad de los... se permite la propiedad privada de monumentos históricos y artísticos, es decir, de estructuras creadas después de 1521, y los monumentos arqueológicos son propiedad de la nación. Esto está desde los años 70 muy claro, y luego vienen nuevas categorías de protección que ustedes conocen muy bien, como los patrimonios de la humanidad, el patrimonio inmaterial, el pueblo mágico, es decir, toda una
serie de formas de distinguir estructuras, espacios, paisajes, cosas inmateriales como recetas de cocina, etcétera, etcétera. El caso de Chichén Itzá es muy interesante porque revela la debilidad del gobierno federal. La propiedad de los monumentos, la propiedad nacional de los monumentos se refiere a las estructuras mismas. En una zona arqueológica, las estructuras son propiedad federal, pero la tierra entre las estructuras puede ser de quien sea. En el caso de Chichén Itzá, tenemos una historia trágica porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia no fue capaz de llevar a cabo, de conducir, de tramitar exitosamente la expropiación de la tierra. Existía un arreglo informal con el propietario de eso era un rancho, ¿verdad? Que además tenía un hotel de lujo, un miembro de familias encumbradas de la élite yucateca, era el propietario de las tierras de Chichén Itzá, y como tenía un hotel dentro de las ruinas, pues le daban permiso de que sus clientes pasaran directamente del hotel a las ruinas sin tener que comprar boleto, y él permitía que en sus terrenos visitáramos la zona arqueológica de Chichén Itzá. Pero los terrenos eran de su propiedad. Ante la incapacidad del gobierno federal de controlar la situación, el gobierno del estado adquirió las tierras de Chichén Itzá. De manera que hoy, quienes queremos visitar Chichén Itzá, le pagamos al gobierno federal la entrada por ver las ruinas y le pagamos al gobierno del estado por entrar a sus terrenos. Esto se reproduce en muchas partes del estado de Yucatán y del país, y es una verdadera foco rojo de la gestión de las zonas arqueológicas. Tenemos 40,000 zonas arqueológicas en el país. La mayor parte no son de oligarcas, como en el caso de Chichén Itzá. La mayor parte son de núcleos agrarios. Y ahí hubo una alarma que se dio cuando el PROCEDE, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales, empezó a generalizarse en el país. El Instituto Nacional de Antropología e Historia se enteró de que se estaban titulando, se estaban parcelando, se estaban dando certificados de parcelas ejidales sobre las zonas arqueológicas. Tuvieron que establecer un mecanismo de coordinación con la Procuraduría Agraria para que al menos en las zonas arqueológicas se quedaran como tierras de uso común de los ejidos. Pero tenemos ahí una bomba de tiempo porque yo creo que no llegan a 10 las zonas arqueológicas del país que fueron debidamente expropiadas y que son propiedad nacional. Y la inmensa mayoría de las zonas arqueológicas están en terrenos de propiedad privada. Y el ejido es una modalidad de propiedad privada. Es un reto a la coordinación. Yo creo que si lo vemos con optimismo, si lo vemos con buenos ojos, es un espacio en donde municipio, estados y federación pueden sentarse y ponerse de acuerdo con los núcleos agrarios para lograr sistemas de gestión eficientes, pero que no va a ser a partir de las atribuciones excluyentes de la federación que podamos salir adelante con este problema. Muy rápidamente paso al tema de resiliencia y protección civil. Es un tema más en donde una legislación de un tema especializado incide en la gestión de los asentamientos humanos, y tenemos todo un sistema conceptual que incluye el concepto de desastre, emergencia, peligro, riesgo, vulnerabilidad, etcétera, que yo creo que todos ustedes conocen. Hay una ley general de protección civil, tiene su fundamento constitucional. De la materia ambiental se independiza de la LEGEPA, una ley general para la prevención y gestión integral de residuos, que son una fuente de riesgo, evidentemente, y hay legislaciones estatales en la materia, así como normas oficiales mexicanas. Es un conjunto normativo
bastante complejo, bastante interesante, y creo que es importante que los funcionarios municipales lo tengan siempre a la mano. No creo que haya aquí problemas jurídicos tan intensos como los del régimen agrario y el régimen ambiental. Por eso hago un repaso muy superficial, solo para llamar la atención de que existe todo este régimen de protección civil, tiene un fundamento constitucional y hay toda una territorialización de la idea del riesgo y de la gestión del riesgo que evidentemente con el cambio global se vuelve un tema cada vez más importante, ¿no? Se crea el Sistema Nacional de Protección Civil, que está formado por toda una serie de instancias. Su objetivo es proteger a la sociedad ante la eventualidad de los riesgos que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad provocada por los fenómenos a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población en materia de protección civil. El sistema está integrado por la Administración Pública Federal, por los sistemas de protección civil de las entidades y los municipios, por sociedad civil, cuerpos de bomberos, sector privado, medios de comunicación y academia. Es decir, hay toda una idea de que el conjunto del aparato estatal y de las organizaciones de la sociedad civil somos responsables de la protección civil. En cada uno de los estados de la región que nos ocupa hay diferentes sistemas de protección civil, pero son muy similares. Ustedes los van a tener aquí en la lámina y están para su consulta. Bueno, yo quisiera dejar estos últimos 12 minutos a escuchar más participaciones, porque está claro que quienes están en el curso son colegas que están enfrentando dilemas en la gestión, y el solo hecho de compartir las preguntas enriquece mucho la comunicación entre todos nosotros. Entonces, si le parece, maestra González Malagón, abrimos otra vez el micrófono, y no sé si quedó algo, sobre todo de parte de la arquitecta Claudia de Coatzacoalcos, si pudimos tener una versión más clara de su intervención. Gracias, doctor. Doy la palabra a Ana Cristina. Está lista para abrir su micrófono, y posteriormente a Alfredo Inurreta, si así lo desea, para compartir los comentarios que nos dejó en el chat. Adelante, Ana Cristina. Me parece que nos... Ah, sí, adelante. Buenos días. Para comentario, el núcleo que se refiere a la ley agraria, considero que es el padrón ejidal, ya que si fuera el poblacional, no tendría razón de ser la figura de la identificada. Perdón, ¿pudiera repetir y hablar más fuerte, por favor? Sí. Buen día. Considero que el núcleo al que se refiere la ley agraria es el padrón ejidal, ya que si fuera el poblacional, no tendría razón de ser la figura del administrado. A ver, sí, gracias a la compañera Ana Cristina. Por esa misma intuición, mi primera reacción fue pensar que la ley se refiere al núcleo agrario. Y aprovecho para comentar que la figura del avecindado es algo bastante impreciso, porque avecindado puede ser cualquier persona que habita en un lugar, podemos decir que es un vecino, que está avecindado ahí,
pero es una categoría jurídica que solo se adquiere si se pasa por la asamblea. Entonces, en realidad lo que tenemos es una estratificación entre ejidatarios, avecindados, poseedores y pobladores. Lo que la ley agraria reconoce a la gente común y corriente que no tiene ningún lugar en el sistema agrario, les llama pobladores. Y la ley crea esta asamblea de pobladores con la ilusión de que pudiera ser una instancia democrática. Pero las decisiones están en la asamblea ejidal. Entonces, por eso la asamblea de pobladores no existe en muchas partes, porque no tiene sentido reunir una asamblea de pobladores si no tiene atribuciones legales para tomar decisiones, ¿no? Un comentario adicional es que a mí me sorprende mucho la figura jurídica del posesionario, porque es una persona a la que la asamblea le da permiso de cultivar un área, pero no necesariamente le reconoce la condición de ejidatario. Entonces, es como un ejidatario de segunda. No tiene derecho a votar en las asambleas. Y es una jerarquía que no se justifica. Si uno ve el origen del reparto agrario, en el origen todos los miembros del núcleo de población tenían igualdad de condiciones. No estaba previsto que hubiera clases sociales, categorías dentro del ejido. Y cuando la ley agraria reconoce, legaliza la figura del posesionario, lo que está creando es un ejidatario de segunda. Y un poco le deja a la asamblea la decisión de si ese señor o esa persona se convierte en ejidatario o no. Y me parece una gran irresponsabilidad dejar esto en manos de una asamblea. ¿Quién es campesino de primera y quién es campesino de segunda? ¿No? Es el tipo de concesión que la ley agraria ha hecho al sector agrario como un sector político que se organiza bajo su propia lógica y que tendríamos que empezar a romper, ¿no? Pido una disculpa porque no tengo una respuesta contundente a la pregunta, pero yo creo que el comentario de la compañera Ana Cristina da un argumento para interpretar en el sentido de que ahí la ley agraria se refiere a el núcleo agrario como tal, como sujeto jurídico y sus integrantes, ¿no? Gracias, Ana Cristina. ¿Hay alguna otra intervención? Alfredo, si quisiera abrir su micrófono, si no, igualmente voy a compartir varias de las preguntas que se quedan en el tintero al doctor para que las pueda retomar en las sesiones venideras. Les agradecemos mucho su conexión. Igualmente voy a dejar unos minutos para que Julián nos haga favor de dar unas indicaciones a propósito de sus preguntas. Adelante, Julián. Gracias, profesora. Sí, con relación a la pregunta del acceso a los videos, INAFED lo sube, disculpen, INAFED lo sube a la plataforma Moodle de 2 a 3 días después de la sesión. En el mensaje que les puse es la ruta de cómo deben acceder al Moodle para llegar a los videos. Es en tablero. Voy a compartir la pantalla, permítanme un segundo para que puedan verlo. Permítanme. Listo. Aquí podemos ver, estamos en la plataforma Moodle. Estoy entrando desde la cuenta de la compañera Marisela. Estamos en tablero. Vamos en mis cursos, Tren Maya 2. Módulo 1, marco normativo. Entonces, como damos nosotros clic aquí en unidad 1, nos va a desplegar la presentación en versión Geniali, que es la misma que presenta el doctor, solo que un poco más interactiva. Y aquí abajo van a aparecer los vínculos de los distintos videos una vez que los suba INAFED a la plataforma. Y esta es, digamos, ya la ruta, si yo quisiera acceder al video de la unidad 1, ¿no? Esa sería la ruta completa. Tablero, mis cursos, Tren Maya 2,
módulo 1, marco normativo, y unidad 1. Y aquí es donde ya aparecería el video. Espero con eso haya respondido las dudas que surgieron en la reunión. Gracias. Cambio. Muchas gracias, Julián. Si hay alguna otra duda técnica, por favor, hacérnoslo saber. Sobre la complicación para acceder al chat, sí, creo que hemos caído en cuenta que tiene que ver con la versión de Teams que tengan en su equipo. Entonces, por favor, actualizar o bien también salir y volver a ingresar a la sala. Eso de pronto también resuelve algunos temas. Les agradecemos mucho haberse conectado y les invitamos a hacer lo propio el día de mañana para retomar sus preguntas y seguir la conversación. Muy buen día a todos y todas. Muy buen día, muchas gracias.